Valerio, 13 ediciones. Abrimos Pública 23 y ha pasado un año. Ha pasado un año, la verdad es que ya está consolidado de nuevo el modelo híbrido, presencial y virtual, que está funcionando también, y llegar a la 13ª edición de estos encuentros profesionales de gestión cultural que inauguramos pues, con muchísima ilusión entre la Fundación Contemporánea y el Círculo de Bellas Artes, pues es una maravilla, ¿no? Y yo creo que esta edición además va a ser especialmente buena. Hacíamos la cuenta en el equipo y bueno, pues ya hemos conocido y nos hemos sumado más de 250 colaboradores y más de 10.000 asistentes. Esa edición que comenzábamos en Madrid, ¿no? En el Círculo de Bellas Artes, tu casa, nuestra casa, la casa de todos. Vuestra casa, desde luego, vamos. Esa primera edición tenía un carácter más presencial, pues es verdad que hacía que pues, tanto los contenidos como las referencias tuvieran un límite más corto, ¿no? El hecho de dar ese salto y que ahora, pues este año pasado, pues estuvimos presentes 30 países, desde 30 países estuvimos conectados, pues da una dimensión. Ese impulso que nos ha animado a que este año Pública 23 tenga como referencia algo muy fácil y a la vez pues complejo si hablamos de contenidos. Y es que Pública este año 23 se presenta con el lema Norte, Sur, Este y Oeste. Sí, es un lema muy bonito, la verdad que hace referencia a esa diversidad geográfica de los asistentes, pero también de los proyectos que presentamos. Pública no es un proyecto que se agote en Madrid, aunque efectivamente se celebra presencialmente en Madrid, pero su presencia, por ejemplo, en Latinoamérica ya está totalmente consolidada. La mirada hacia Europa es absoluta y de hecho pues me alegra mucho que este año podamos arrancar la parte presencial con esa mesa sobre proyectos transfronterizos que además voy a moderar yo con los responsables de institutos culturales, de embajadas, de estos referentes de la cultura internacional en nuestro país, porque esa dimensión internacional de la cultura, ese mirar hacia todas las direcciones geográficas, va a ser cada vez más parte de la tarea de la gestión cultural. Y al mismo tiempo, norte, sur, este, oeste, también nos hace ver que se difuminan las barreras, las fronteras más evidentes pueden ser trascendidas gracias a la cultura. Nosotros en el Círculo estamos totalmente comprometidos con la idea de una cultura transfronteriza y transnacional y redibuja otras fronteras, redibuja otros contornos y por lo tanto esta idea creo que queda muy bien en el lema, un lema que también muy modestamente, y esto pues me imagino que estarás de acuerdo Mariana, hace ver a Pública como un punto de referencia y una especie de brújula o GPS, si queremos ser un poco más modernos, que oriente, ¿no? En ese norte, sur, este, oeste, la gestión cultural pues, con ejemplos, con buenas prácticas y con los encuentros con los protagonistas de la cultura. Siempre hablamos, ¿no? Que las empresas y las instituciones no son nada sin las personas que hay detrás, ¿no? Y aquí en Pública hablamos de profesionales y al hablar de profesionales cada vez más la amplitud de redes que podemos hacer nos obliga de una manera muy positiva y muy proactiva a hacer contactos, ¿no? A hacer contactos que unas veces te llevan de la mano a tantas oportunidades que cuando nos encerramos en nuestra oficina no las vemos y en cambio hay una inspiración clara y muy constructiva, ¿no? Este año vamos a hacer un esfuerzo claro en dar esa visibilidad a los responsables, pero también a conocer de primera mano los proyectos. Vamos a hacer un gran mapa donde aparezcan todos los proyectos que por un lado se estén dando a conocer, se estén hablando o que los responsables de esos proyectos estén en las actividades de Pública y a la vez hemos sumado otros miles de proyectos que aparecen también en el Observatorio de la Cultura, que acabamos de presentar en Fundación Contemporánea este mes pasado, en el mes de enero, y que también nos da una inspiración clarísima del valor de nuestro trabajo en la gestión cultural y de todo lo que facilita y hace evolucionar, que demos ese salto al siglo XXI, que conozcamos nuestra situación y que podamos además hablar de proyectos con una responsabilidad que genere un impacto social. Hablaremos también de gentrificación, cómo la cultura también, bueno, que nos cuestionemos, ¿no? También como los gestores culturales trabajamos en territorios, pero que esos territorios a veces están eliminando identidades claves en la sociedad
y que bueno, pues estamos desplazando lo que ha sido la cultura de lo local. Claro, de hecho, ese norte, sur, este, oeste no solo es ese mapa o ese mapeo de los proyectos, y que el Observatorio de la Cultura ahí va a ser otra brújula, otro GPS que va a servir durante Pública para orientarnos todos, sino también esa referencia al territorio, que me parece crucial, de cómo también la cultura puede transformar el territorio con su impacto social positivo, y cómo a veces también hay dinámicas no tan positivas de las que tenemos que ser muy conscientes como gestores culturales. Otro tema que queremos presentar es también el cambio en el trabajo para la conservación del patrimonio histórico. Xacobeo, eso ha sido y sigue siendo un proyecto colaborativo, multidisciplinar, que tiene unas claves fantásticas para ver cómo se articulan además esas relaciones institucionales en tantas regiones de lo que ha significado comunidades autónomas y entidades locales a lo largo del Camino de Santiago, pero ese trabajo con el patrimonio histórico de manos no solo de las instituciones responsables, no solo de los gestores y técnicos que conocen cómo llevar a cabo esa conservación, sino que la implicación ha venido de la mano de creadores, de artistas y por tanto de comisarios que han involucrado a lo local, a los ciudadanos, y que a través del patrimonio inmaterial pues pueda no solo conservarse sino evolucionarse, una manera también de acercar el patrimonio a futuro y que puede ser efectivamente un proyecto inspirador. Hemos hablado de territorio hasta ahora, pero no hemos hablado de lo digital, y hay proyectos que en el siglo XXI tienen una variedad y tienen un contenido de una calidad absolutamente magnífica, tanto en el discurso como en la técnica, ¿no? Bueno, y al igual que el año pasado hablamos del año Picasso, este año el gran protagonista va a ser Santiago Ramón y Cajal, por el centenario, el gran año Cajal. Y ya sabes que en el Círculo a nosotros nos encanta esto de arte, ciencia y tecnología, de mezclar arte y ciencia, y vamos a contar con el Ministerio de Ciencia e Innovación, que nos va a hablar de esta gran iniciativa conmemorativa que acerca estos dos mundos, el del arte y de la ciencia, que no siempre hablan todo lo que deberían. Y conservamos desde luego un bloque protagonista de estas últimas ediciones que acuñamos hace tiempo de lo más digital, y como primer proyecto que se me viene a la cabeza y que este año nos presentarán en Pública es Caixa Forum Plus, esa plataforma que ya vio la luz en diciembre y que bueno, pues presenta un contenido fantástico, tanto de programas de producción propia de la mano de Fundación La Caixa como precisamente con ese modelo... En colaboración con otras instituciones, que eso es muy importante también. Y nos van a hablar de los riesgos, de las obligaciones, de los derechos de autor. Es un tema peliagudo y fascinante. Me parece muy importante esta yuxtaposición de la innovación, que es una de las palabras claves de Pública, ¿no? La innovación en gestión cultural, por un lado, en diálogo con el patrimonio y con la tradición, como decías anteriormente, pero también con lo digital y las nuevas tecnologías, ¿no? En ese mapa global de este Pública de este año, realmente están presentes tanto ese diálogo con el pasado como la mirada hacia el futuro, y esto es muy importante. Este programa de este año también nos trae un mapa. No un mapa tan general, pero sí un pequeño objetivo que sí nos hemos permitido el presentar proyectos dentro del mapa de España, y vamos a ir seleccionando a responsables de proyectos que nos cuenten también la trayectoria y el impacto que están generando la consolidación en las ediciones, ¿no? Que nos parece muy interesante también esa maduración y esa tradición lenta a la hora de abordar proyectos. Museo Picasso de Málaga va a estar presente, ICC Week de manos de la Diputación de Ourense, la Consejería de Cultura de la Junta de Extremadura nos va a presentar también, al hilo de este tema que hablabas de proyectos transfronterizos, la labor que están haciendo con una red de proyectos de artes escénicas, de festivales de teatro que también tienen esa articulación con la frontera con Portugal, ¿no? Hermanada de una manera tan cercana a nosotros. Sesión Bermú, también un proyecto que ya está consolidado en la Comunidad de Madrid, alrededor de los distintos municipios, y BBK Live. También nos hemos ido así desde Bilbao a... Norte, sur, este, oeste, total, hemos ido haciendo diversidad geográfica a tope. Sí, como proyectos de inspiración. Otro tema que no puede faltar, la sostenibilidad.
Plan C es un documento que la Generalitat de Cataluña ha presentado este año y que además nos lo han facilitado de primera mano y es una labor muy seria de un equipo multidisciplinar que nos ofrecen pautas muy sencillas y muy bien explicadas para que se puedan articular internamente en distintos proyectos. Hay otra convocatoria interesante a la hora de hablar de medición de ese impacto que es TINA, y también Pública 23 contará con 2 responsables de 2 proyectos que ya lo han llevado a cabo. Todo esto lo que signifique esa practicidad es lo que realmente nos interesa, ¿no? Ir a lo práctico también, ¿no? Ir a lo práctico y que los profesionales contemos en primera persona qué es lo que nos pasa en nuestro día a día, ¿no? Pues un programa fantástico. Fantástico. Y bueno, todo esto además no sería posible, evidentemente, sin todas las personas de la Fundación Contemporánea, del Círculo de Bellas Artes, que han trabajado mucho en estos días y vamos, va a quedar una edición estupenda también en gran medida gracias a ellos. Se nos ha olvidado algo que es fundamental en Pública y es la acción del networking. Tenemos una actividad que ya es un clásico, que es un café con los que bueno, pues nos sentaremos a dialogar con el titular o la titular de la mesa y en ese caso nos iremos de la mano de otros 8 o 9 comensales, ¿no? Que con ese café pues, podremos intercambiar inquietudes sin guión y que seguro, como siempre ocurre, pasan cosas, ¿no? Cuando termina Siempre Pública. decimos que Pública es una fiesta en el sentido de que ese networking se produce de una manera muy natural, muy amable, muy divertida, cada vez más también en el contexto digital, y eso yo creo que lo distingue también de otros encuentros donde todo a lo mejor es más rígido y aquí todo fluye. Y la verdad es que por eso también es tan agradable Pública siempre. A nosotros nos encanta también porque la actitud y el lenguaje de Pública siempre ha sido ¿qué hay que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué hay de nuevo? ¿Qué está por venir? Eso ¿no? es. Y es la mejor manera de empezar las agendas del año, ¿no? Desde luego. Y bueno, y por supuesto los patrocinadores, ¿no? Esa colaboración público-privada, tantas instituciones, entidades que apoyan pues este festival o este encuentro con tanta trayectoria, pues ellos también son fundamentales, ¿no? Son arte y parte. Sin ir de la mano no podemos hacer nada. Así que, desde luego, gracias a todos, y tanto al sector público como al sector privado, y este año especialmente a Radio Televisión Española, que estará presente en estas 2 jornadas, también lo ha estado de forma previa, y desde luego a Radio 3, que desde que nació Pública en el año 11 está colaborando con nosotros. Pues yo creo que ya podemos empezar. Ya hemos hecho un prólogo digno de la edición de Pública y yo creo que allá vamos, ¿no? Como todos los años, Pública no se trata de hablar con quien conoces, sino de hablar con quien no conoces. Así que esperamos que al término de Pública 23 tengamos una agenda actualizada y empecemos a escribirnos y a llamarnos por teléfono. Empezamos.